¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro año acá en este Aciertos y Errores, otro año que venimos después de un diciembre que uno suponía iba a estar más tranquilo en lo que tiene que ver con una pandemia que ya se había mostrado en su segunda parte bastante agresiva, pero con menor cantidad de muertos, pero con muchos contagios. Fue bajando paulatinamente la cantidad de infectados, de muertes también. De eso vamos a hablar en un ratito, como siempre, con la doctora Amelia Franchi. Y cuando todo hacía suponer que uno entraría en una situación más tranquila, nada de eso fue así, ¿no es cierto? Quizás porque la Argentina da para un montón de cuestiones que son insospechadas, digamos, uno no las presiente. Hemos tenido en estos apenas 2 meses un montón de cuestiones, ¿no? En lo que tiene que ver con lo político, un montón de situaciones cruzadas, acusaciones, en donde la grieta evidentemente funciona de manera extraordinaria, se ahonda, se profundiza, no hay cuestiones y mecanismos de diálogo. Uno lo pudo ver en la semana que acaba de concluir con un discurso presidencial que fue, en definitiva, a uno le puede gustar, no le puede gustar, puede haber tenido contenido, no contenido, pero lo concreto es que la política argentina mostró una de sus caras más nefastas con una oposición que se levantó, con parte de la oposición, digo, ¿no? Y la manifestación era que supuestamente estaba en desacuerdo con lo que manifestaba el propio presidente. No creo que aquellas bancadas que se hayan quedado, como las del Frente de Izquierda o como las del propio Milei o Esper, estén muy de acuerdo con lo que diga el presidente, pero tuvieron la delicadeza, digamos, o el respeto de no retirarse. ¿Por qué comento esto? Porque esto va a traer consigo una serie de cuestiones a lo largo del año que evidentemente no van a ser muy saludables para todos los argentinos, porque van a protagonizar y van a poner por sobre la mesa o por sobre las prioridades las cuestiones personales y no las cuestiones generales, que la verdad son bastante complicadas. El trabajo, si bien muestra una recuperación, no se ha solucionado en lo más mínimo, sigue habiendo falta de trabajo. La inflación, que es otra de las cuestiones que aqueja mucho a los argentinos, no pareciera que se va a resolver a corto plazo. La inseguridad es algo que evidentemente tiene una situación más que compleja, donde uno ve que los casos se extienden de manera permanente, digamos, y son cada vez más graves, y uno corre riesgo continuamente, ¿no? No sabe lo que le va a deparar un día o una jornada de trabajo, ¿no? Porque está ahí nomás, o sea, puede ser víctima en cualquier momento. En medio de todo esto hay una supuesta negociación con el FMI en la cual pareciera que la propia dinámica del oficialismo no permite acordar para adentro y esto le posibilita a la oposición manifestarse de manera, digamos, contraria o poniendo como prioridad esa situación y no la de fondo, que es una deuda que es lamentable. Por otro lado, también hemos tenido incendios en Corrientes, digamos, algo que ya había venido sucediendo en Córdoba, y gracias a las tormentas de estos últimos días se logró solucionar, o al menos apaciguar un poco, en definitiva, nada, todo bastante complicado. Y como si faltase algo, digamos, ya saliendo de la pandemia, nos tocó una situación internacional que es caótica, en donde un país invade a otro, en donde pareciera que hay malos que son muy malos y otros buenos que no son tan buenos, y cada uno tiene su mirada. Lo concreto que es nefasto que hoy, en el pleno 2022, estemos en una guerra en donde los que sufren son aquellos que ni idea,
y no comparten para nada esta posibilidad de un enfrentamiento bélico. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Nosotros vamos a tratar de ahondar, o de andar más que nada, un 2022 tratando de esclarecer algunas cuestiones desde nuestro punto de vista o mostrándole a ustedes ese poco de periodismo que venimos haciendo, un poquito de periodismo nomás, porque también habrá que discutir en algún momento el rol del periodismo por estos días, ¿no? Porque es bastante, qué sé yo, desastroso para halagarlo de alguna forma. Nosotros vamos a dar comienzo con algunas cuestiones. Por estos días se empiezan a dar las distintas aperturas de sesiones en los distintos consejos deliberantes. Tuvimos la oportunidad de asistir al de 3 de febrero. También en ese mismo día se produjo la apertura de sesiones en Morón, se produjo el día viernes pasado, nosotros estamos grabando el día jueves, el de San Martín, mientras grabamos hoy el de Vicente López, pero bueno, les vamos a mostrar a un Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que por lo general las aperturas de sesiones y los discursos de los intendentes muestran las maravillas hechas habidas y por haber en los distintos municipios. Pero bueno, me parece que amerita que nosotros veamos y también podamos, si se quiere, no sé si discernir, pero sí ver lo que manifiestan del otro lado y si coincide con nuestras miradas, ¿no es cierto? Y también exigirle a la dirigencia política cuestiones que me parece que, nada, corresponden por ser ciudadanos y por querer vivir en esto que se ha dado en llamar una democracia. Nosotros vamos a ver parte del discurso de Diego Valenzuela en 3 de febrero. También hay un extracto en donde manifiesta su mirada en cuanto a la situación en Ucrania y de esta forma damos comienzo a los aciertos y errores del día de hoy. De movilizar una gestión que tenga equilibrio entre barrios. Dios no atiende solo en Caseros. Queremos llegar a cada rincón de cada una de las 15 localidades. En ese contexto ha sido un eje para nosotros el desarrollo del norte, para que nunca más se hable del fondo del 3 de febrero. Por ese camino seguiremos dando continuidad a numerosas acciones de transformación y mejora para nuestros vecinos que viven entre la Márquez y el Buen Aire. La Ruta 8, el Centro Comercial 1 de Mayo, Florida, 100% de agua, espero en breve también de cloaca. El CEDEN 3, entre otros, fueron puntales de esa transformación. Llevamos el polo social para acercar las políticas sociales a quienes más lo necesitan y a quienes, por supuesto, les costaba ir a Caseros. Construimos la Casa del Futuro, fortalecimos el CAPS 12 con más profesionales e instalamos un mamógrafo con el valioso aporte del Gobierno Nacional. Gracias, Juan. Más allá de las razones de las partes en disputa, y yo me tomo el tiempo, el trabajo de entender, de leer lo que dice uno, lo que dice el otro, pero claramente, más allá de las razones de las partes, creo que todos debemos repudiar el avasallamiento de un país sobre otro, el uso de la fuerza para resolver disputas políticas que deberían canalizarse a través de la diplomacia y ajustadas a las normas internacionales. Nunca, pero nunca, se puede justificar la vulneración de la autodeterminación de un pueblo. Por eso, hoy, mi solidaridad con la población de Ucrania. Nuevo bloque de este aciertos y errores que tiene que ver con este nuevo año también, y como siempre nos va a acompañar la doctora Amelia Franchi. Y en este caso tenemos varias cuestiones, ¿no? Porque vamos a hacer un bloque en el cual vamos a tratar de andar dos temáticas que son, si se quiere, de cierta relevancia y de actualidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque la doctora tiene que ver, ya en estos años que viene laburando con nosotros, habló todo lo referido a la pandemia, al coronavirus, ustedes lo recordarán. Hay una duda en cuanto a eso, y esto es personal, ya se terminó la pandemia. Y por otro lado tenemos al colega Alfonso Bono, que está en Italia, y queremos hablar del tema de actualidad que le planteábamos, y tiene que ver con lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Hay muchas voces desde Argentina, hay muchas voces de Ucrania,
y queremos ver qué es lo que está pasando con los países de Europa en realidad y cuál es la mirada que tienen en función de lo que lamentablemente está sucediendo en Ucrania, ¿no? Vamos a darle el pase. Antes que nada, doctora, gracias, ¿Cómo como estás? siempre. Bien, acá andamos. Extrañamos el Sí, verano, sí, ¿no? ¿eh? Extrañamos, ¿no? Un poquito. Sí. Pero vamos a priorizar, en este caso, dejarnos a las mujeres para después, digamos, al hombre, ¿no? Y Alfonso, gracias por permitirnos charlar con vos un rato, desde ahí, desde Italia, ¿no? Precisamente, ¿no? Sí, hola, ¿cómo les va? Sí, sí, el gusto es mío. ¿Cómo están? Bueno, la idea es que nos cuentes un poco vos, cómo está transitando este momento un país como Italia, que es de Europa y es más cercano que nosotros a Ucrania, y qué es lo que se comenta en función de toda esta situación en ese país de Europa. Bueno, como ustedes sabrán, Italia no es solamente Italia, ¿no? Italia pertenece a la NATO Claro. o a la OTAN, ¿no? Llamada OTAN. Ya, por ejemplo, estamos viendo consecuencias que son económicas y que también son militares. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, por el lado italiano, estamos ya teniendo una disminución del gas porque el 40% del gas viene de Rusia y con estas sanciones que la NATO, que la Comisión Europea, que la Unión Europea le está imponiendo a Rusia, la Rusia está tratando de quitar gas a Italia, por eso Italia ya está como creando lazos más fuertes con Algeria, que es el otro país que provee de gas no solamente a Italia, pero sobre todo a Italia, sino también a toda Europa. Por otro lado, hay dos bases NATO acá en Italia que ya están en alerta y están los aviones preparados, que son una en Sigonella, que es en Sicilia, y la otra es en Vicenza, allí en el norte, en el Véneto. Por otro lado, el Senado el martes aprobó un decreto donde se aprueba justamente el envío de armas a los soldados que están ahí cerca del, porque los soldados italianos y de la NATO están cerca, están en Letonia y en Bulgaria. Y bueno, se aprobó esto, además se van a mandar contingentes italianos justamente a esas dos zonas del mundo. Y ya están llegando, ya llegaron más de 2.000 refugiados a Italia, pero la cuestión es que hay una especie de tensa cama porque saben que cualquier movimiento puede desatar una guerra mucho más importante. Así, están haciendo una especie de partido de ajedrez, ¿no? Donde están viendo movimientos de los otros, tratar de avanzar despacito, pero no lanzar ninguna ataque, no una respuesta militar todavía a todo esto, porque claro, como les decía, se puede desatar una guerra mucho más importante. Lo que sí se activó ya este mecanismo de ayuda humanitaria, sea económica y sea presencial. Económica porque se le está mandando dinero a la gente que quedó allí en Ucrania, y por otro lado la presencial, aquellos que están llegando, sobre todo chicos y mujeres y ancianos, ¿no? Más allá de esta descripción bien clara que haces vos, digamos, ¿existe temor en los países cercanos a Ucrania y en particular en Europa a que esto que está sucediendo en Ucrania se extienda a demás países? Sí, sobre todo, bueno, ya se están activando las fronteras, se están robusteciendo las fronteras, por ejemplo, en Rumania y en Polonia, sobre todo en Polonia. Los polacos tienen muchísimo miedo de lo que pueda pasar y además porque están recibiendo, es el país que mayor inmigrantes, mayor refugiados está recibiendo. Así que sí, hay un temor que esta actitud expansionista que está teniendo Putin llegue y se extienda también a otras partes de Europa, a otros países de Europa. Para que se den una idea, acá en Italia hay una empresa que fabrica búnkers. Se creó en el 96. Desde esa época hasta ahora, había hecho 50 más o menos. Tengan presente que en una semana que va de guerra, han tenido pedido de 2.000 búnkers. Han recibido pedidos para fabricar 2.000 búnkers. Esto es para que se den una idea, a veces también, el nivel de paranoia que también la gente puede tener, ¿no? Porque se imaginan una guerra galáctica, intergaláctica. Yo creo que, por suerte, perteneciendo a la Unión Europea y perteneciendo a la NATO,
todo esto no tiene que, digamos, afectarnos físicamente. No creo que Europa reciba ningún tipo de conflicto bélico, ¿no? Que participe en ningún conflicto bélico, al menos en esta zona. Así que, pero bueno, la gente sí, sobre todo la gente grande está muy asustada. Los jóvenes no, los jóvenes siguen bailando, siguen yendo a las discotecas, no les importa para nada. Pero, y también, eso sí, hay un gran movimiento de solidaridad para los que están allí, como les decía antes, y para los que están llegando. Llegaron, como les dije, unas 1000 personas, o 1500 más o menos, porque hoy seguramente habrán aumentado. Pero hay 20.000, en Italia viven 535.000 ucranianos, y hay otros 20.000 que han pedido poder entrar. Así que seguramente este flujo de personas va a ser incesante por mucho tiempo. ¿Cuál es la mirada que tienen del conflicto ahí puntualmente en cuanto a responsabilidad, Alfonso? Bueno, acá Italia, como toda Europa, está a favor de Ucrania, ¿no? Esto lo toman como una invasión. No encuentran ningún motivo por el que Putin o Rusia haya producido esta invasión. No tiene ningún sentido, según yo. La verdad es que no soy un experto en geopolítica ni nada que se le parezca, pero según algunos dicen que Putin venía ya diciéndolo desde hace un tiempo. Nadie se lo esperaba, o al menos el común de la gente no se lo esperaba. Por ahí los servicios de inteligencia sí. Pero acá, respondiendo a las preguntas de ustedes, acá es como que Italia y Europa está viendo este conflicto como una invasión armada de un país independiente a otro país independiente. ¿Y en salud cómo estamos, Alfonso? ¿De salud? En salud. Bueno, yo por suerte estoy bien. Terminó el COVID. Salí de un COVID. ¿Cómo? La pregunta de la doctora es si la pandemia, más allá, o sea, evidentemente lo que hay es una pandemia referida a la guerra, digamos, ¿no? Pero claro, en lo que tenía que ver con la pandemia del COVID, ¿cómo está la situación hoy en Italia puntualmente? Mira, ayer tuvimos 36.000 contagiados, 214 muertos. Hasta ahora llegamos a 178.000. No para. El tema es que, si bien están bajando los contagios, los muertos siguen siendo muchos. La pregunta es ¿por qué? Porque hay penas. Yo no la tengo, la respuesta. La respuesta no la tengo. Aunque inclusive dicen que la doctora lo sabe mejor que yo, dicen que esta cepa es menos virulenta que la demás, que las otras, pero la cantidad de muertos por día sigue siendo elevada. Se espera que para los primeros días de abril, o en todo caso fines de abril, salgamos de esta emergencia. El 31 de marzo va a dejar de ser importante o obligatorio el Green Pass o este pase verde. Ayer también se aprobó en la Cámara de Diputados la obligación a todas las personas que trabajan, que son empleados, a vacunarse. No pueden ir al trabajo sin estar vacunados. Al menos con 2 dosis más el COVID o con las 3 dosis. La cepa ya ha sucedido que hay gente Novax, porque Italia tiene un movimiento muy grande de Novax, han decidido no vacunarse y han perdido su trabajo. Algunos están suspendidos, otros han sido despedidos. ¿La cepa Omicron es la que predomina? Sí. Dicen que hay otra cepa que es una especie de variante de la Omicron o Omicron 2, no me acuerdo qué nombre tiene, que también el 4 o 5% de los contagiados ya la tiene, pero sí, la prevalente es la Omicron. Mira, lo concreto, Alfonso, es que habiendo vacuna, habiendo pase sanitario, es mucho más suave, no es que sea suave también el Omicron, sino que además está más cubierta la población. Italia, es cierto, tiene muchos antivacunas, claro, que llamamos nosotros. Claro, pero hay mucho movimiento antivacuna que eso también perjudica la vacunación, entre otras cosas, y que se llega a la inmunidad de rebaño. Exactamente, ¿no? Así que bueno, la verdad que es un gusto escucharte, Alfonso, de tan lejos, ¿eh? Bueno, hemos logrado... Hemos logrado poder comunicarnos. No, logrado también que se escuche bien. Te hicimos salir del auto y todo lo demás, pero bueno, mil gracias, Alfonso, por Muchas participar un gracias, rato. de verdad, es un gusto. Bueno, el gusto es mío.
espero haber respondido a sus preguntas y bueno, cualquier cosa estoy acá. No, sí, te vamos a seguir molestando, Sí, porque seguro. esperemos que también sea por otro motivo, ¿no? Algo más saludable, ¿no? Por lo que quieran. Porque calculo Por que lo debe que haber quieran. otros Si motivos. tengo la respuesta, encantado. Dale. Muchas gracias, Alfonso. Beso Bueno, enorme. desde Italia, digamos, comentándonos un poco acerca de toda esta situación que es bastante dramática en cuanto a lo que está sucediendo en Ucrania y lo que depara, ¿no? Te cuento que respecto a lo que escuchamos con Alfonso, que realmente lo que más impacta, viste, es esto de los tanques que estaban preparando, refugios, Sí. que en una semana le pidieron como 2.000, y de la gente adulta y de la gente sufriente, de aquella que quizás no le llegue una bomba o una guerra en ese lugar, pero sí le hace pensar o retroceder recordar. en el tiempo todo lo que sufrieron, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, para que quede claro, porque se está hablando mucho en estos días acerca de la guerra, inclusive uno debe estar, qué sé yo, ya cansado, ¿no? Porque escucha voces que pareciera que, no sé, uno está a favor o está en contra. No. Lo concreto que es Nadie. una aberración, digamos, lo que ha producido Putin puntualmente en Ucrania, digamos, en una invasión en donde hay vidas de por medio, hay gente que se está perjudicando, hay gente que está huyendo, hay lugares que están siendo destrozados. Nadie, digamos, en su sano juicio puede estar a favor de una guerra, de un conflicto bélico, ¿no es cierto? Lo que queda claro es que también, por otro lado, debieran, no sé, haber algunos canales de diálogos en donde se pueda evitar toda esta masacre, porque termina siendo una masacre, ¿no es cierto? Hay más de 2.000 personas que han muerto, al menos oficialmente los datos que están manifestando el gobierno de Ucrania, así que nada. Políticamente se pelean entre Rusia y Ucrania, políticamente hablan y políticamente determinan una guerra, porque unos dicen que desde el 2014 mataron gente en Rusia y desde siempre Ucrania no tiene la misma capacidad a nivel militar. No importa, lo importante es saber que una guerra no se puede concebir en el año 2022, después de todo lo que hemos vivido. Pero mirá vos, ¿no? La sordera de la gente. Justamente en esta semana fue la semana de la salud auditiva. Es evidente que, bueno, para estos temas no se pueden resolver con la vida o muerte de chicos, jóvenes, adultos, familia. A eso tenemos que mirar, en eso. Ninguna guerra debe ser un motivo, debe ser ni siquiera de conversación, ¿sabes? Nosotros... ¿No te da la sensación? No, a ver, ahí se abren varios canales de diálogo, supuestamente nosotros estamos trabajando como siempre en la semana, vamos a salir el día domingo, ojalá el domingo esto ya sea pasado, sea historia, porque hay una apertura de diálogo, creo que van a hablar de Putin, o al menos las autoridades que están llevando adelante esta situación tanto de Ucrania como de Rusia, en Bielorrusia, supuestamente un país, no sé si neutral, pero más a la par de Rusia, y por ahí vaya uno a saber, qué sé yo, se encuentre algún canal que evite toda esta situación que es lamentable, como bien manifiesta Amelia, ¿no? Lamentable. Bueno, ¿Y qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la salud, Amelia? Vamos a pasa hablar, con ya la terminó salud? la pandemia, ya... Y mirá, hemos hablado más de la guerra que de la salud. Y evidentemente no pasó. Mirá, hay distintas cepas. Lo que tenemos a favor en Argentina es la cantidad de vacunas que tenemos dadas. Hay 2 vacunas, ya están dando la tercera para mayores libres de 12 años ya, la tercera dosis. O sea, ya está libre a partir de los 12 años darse la tercera dosis. Con lo cual, con el pase sanitario más las vacunas, tenemos una disminución importante de lo que significa una enfermedad grave. Pero es cierto, tal cual dijo Alfonso, que también la cantidad de fallecidos que tenemos no ha bajado mucho. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos. Empezaron las clases, vamos a ver qué sucede con esto, vamos a ver cómo continúa, y sigámonos vacunando y esperando que el barbijo, la distancia sea parte diaria, por lo menos ahora que inicia el invierno. Pero no te olvides que además
Empieza el invierno, empiezan las gripes, hay que vacunarse contra el resfrío, hay que hacer el calendario de vacunación, no nos olvidemos, hay alerta de sarampión, hay un montón de cosas para que dediquemos también a la salud, ¿sí? O sea, a ver, no terminó esta No. pandemia, no terminó el COVID. No hay que seguir terminaron otras cuidándose, enfermedades tampoco. Hay ya también planes no planes de vacunación, pero sí creo que hay cuarta dosis para Sí, para ya personas, está digamos. en marcha la cuarta dosis para mayores que tengan algún tipo de patología, menores de 60 con patología, con alguna inmunodepresión, y para los mayores de 60. Esto también ya implica que va a estar dentro del calendario de vacunas. Sí, hay un nuevo calendario oficial de vacunas que salió hace unos días de la provincia de Buenos Aires. Está incluido una serie de cuestiones, pero lo que han incluido también es la vacuna para el sarampión, para los que viajan, porque hay en algunos lados. Brasil está teniendo sarampión. Y te cuento algo tristísimo, que en África apareció un caso de polio. Bueno. Entonces no nos olvidemos de vacunarnos. Está abierto el calendario de vacunación para toda la provincia, así que acérquense a cualquiera de los centros y vacunen a los chicos, a los adultos, a todos. No se olviden que cada 10 años tenemos que darnos la que tiene que ver con el tétanos, la doble. La del tétano. Sí, la Bueno, doble la verdad bacteriana. Nada, me puse a pensar un ratito mientras tanto. Estamos empezando recién este nuevo programa, este nuevo año. Después de un periodo estival que uno pensaba que iba a ser tranquilo, ¿no? No. Con una pandemia que iba a estar en retroceso, que por suerte lo está, digamos, ¿no? Pero Y la violencia. sin lugar a dudas, se ve que no se puede estar tranquilo un ratito porque ahí nomás, cuando la pandemia empezaba a aflojar un poquito, apareció esta situación tan dramática en Ucrania, ¿no? Esperemos que sea más amable el 2022, digamos, ¿no? Esperemos, ¿no? Amelia. Ojalá. Gracias. Sigamos avanzando. Nos vamos la semana que viene. Nos vemos. Dale. Gracias. Era Amelia Franchi. Después de la pausa vamos a seguir con más aciertos y errores y con algunos temitas más de actualidad. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Bueno, bastante interesante lo que decía Alfonso desde Italia, digamos, algo que es, digamos, una situación bastante dramática, ¿no? Para los distintos países, digamos, porque uno supone que está muy lejos de Ucrania, ¿no? Pero nada, la posibilidad de una guerra a nivel mundial nos hace temer a todos, ¿no? Pero vamos a algo más mundano. Tuvimos la posibilidad de estar en 3 de febrero también, porque hubo una conferencia de prensa que llevó adelante la mesa peronista encabezada por Horacio Alonso y 2 de las encargadas de lo que tiene que ver con lo legal, ¿no? Dora Curcio y la doctora Requena también, que manifiestan irregularidades para una elección que se va a dar en el Consejo del Partido Justicialista ahí en 3 de febrero, ¿no? 3 de febrero, San Miguel y San Isidro son uno de los pocos distritos en donde no ha habido lista de unidad y va a haber elecciones dentro del peronismo el próximo 27 de marzo. Estas irregularidades tienen que ver con padrones que en principio
según lo que manifiestan en la propia conferencia de prensa, habrían sido, no sé, habrían entrado alrededor de 600 afiliaciones por un lugar que se desconoce. Esa es la denuncia. Se las indica a una de las listas, más precisamente la que encabeza Juan de Bandi, actual concejal del distrito de 3 de febrero, como la autora de estas irregularidades. Son 3 listas las que va a haber en 3 de febrero, la de Juan de Bandi, la de Horacio Alonso, quien denuncia, y también la de Alejandro Colia, el actual hombre del Ministerio de la Salud de la Nación, ¿no es cierto? También dice que hizo su presentación en torno a estas irregularidades, dicho por el propio Horacio Alonso. Vemos la nota. Alonso, hoy, bueno, en la conferencia de prensa manifestaron algunas irregularidades en torno a la próxima elección del Consejo Partidario de 3 de febrero, ¿no? Del justicialismo. Sí, que nos llamaron poderosamente la atención esas irregularidades o anomalías, como se les prefiera llamar. Las listas se debían presentar para competir en las elecciones del 27 de marzo como tarde el 17 de febrero. Una semana antes del 17 de febrero contábamos con un padrón, todos los de 3 de febrero contábamos con un padrón. Después apareció un nuevo padrón con 600 incorporaciones, o tal vez un poco más. Incorporaciones, para hablar en términos genéricos, de dudosa procedencia. En esas 600 incorporaciones no aparece domicilio. Hay aproximadamente 6 candidatos de la lista que preside el compañero de Bandi. A nuestro juicio no reúnen un requisito que exige la Carta Orgánica, que es el de la antigüedad como afiliado, 2 años para ser candidatos. Tenemos fundadas sospechas de que varios de ellos no podría cuantificarlo con exactitud, pero muchos de ellos no tienen domicilio en 3 de febrero o no viven en 3 de febrero. ¿Y estas irregularidades, cómo, digamos, qué van a hacer ustedes en torno a esto? Ya ven, toda elección tiene un cronograma electoral y el plazo para introducir observaciones en el padrón ya venció. Nosotros hicimos una presentación en la Junta para que tome cartas en el asunto. Es una facultad de la Junta tomar en consideración las razones fundadas por las cuales nosotros le señalamos la necesidad de estudiar el tema sometido a su consideración. Si no lo hace, bueno, el día de la elección impugnaremos esos votos. Son 3 listas, digamos, ¿son únicamente ustedes los que están presentando No, este tipo de irregularidades? también ha presentado en el día de hoy los apoderados de la lista que encabeza el compañero Alejandro Colia, han hecho una presentación adhiriendo a la presentación nuestra, que le hicimos, si la memoria no me falla, el jueves de la semana pasada. ¿Corre riesgo la elección en sí misma? ¿La elección? ¿Sí? No hay ningún motivo para que la elección no se realice. Bueno, pero si la vez pasada, en la última vez que hubo elecciones en el Consejo Partidario, ¿cuántas personas votaron? Bueno, yo voté. Todo indicaría que cubrieron el requisito que exige la Carta Orgánica, una cantidad mínima de votantes para que se reconozca la elección como válida. De acuerdo a algunos trascendidos, aparentemente habrían votado 300 y pico, y eso no cubre el requisito de la Carta Orgánica. Pero si hay 600 afiliados en forma irregular, digamos. Bueno, pero eso tampoco acredita que vayan a votar 600, y además, como en esta oportunidad no va a haber lista única, se va a hacer difícil alterar, ¿no es cierto?,
el resultado de la elección, o mejor dicho, modificar la cantidad de afiliadas y afiliados que concurrieron a votar. Si la Junta Electoral toma cuenta de estas irregularidades, ¿podría impugnar alguna lista? No es nuestro propósito que se impugne ninguna lista, sino que se corrijan vicios, ¿no es cierto?, insalvables. Nosotros queremos que participen todos para enriquecer el debate. Alonso, muchas gracias. No, el agradecido suyo. Muchas gracias. Así está la interna de 3 de febrero en cuanto a lo que tiene que ver con el peronismo, un peronismo que va a presentar 3 listas y en donde una de ellas está acusado de irregularidades. Vamos a ver cómo se desempeña. Nosotros tenemos hasta, creo que el 27 de este mes, donde se van a llevar a cabo las elecciones, para ver cómo se desarrolla todo esto, si tiene algún asidero todas estas irregularidades que manifiestan, qué van a decir las partes acusadas acerca de esto, porque evidentemente hay una de las listas que estaría siendo la responsable de esta irregularidad. Y también manifestó en una parte de la conferencia de prensa Alonso la posibilidad de hacer un debate. Bueno, estamos a la espera. Es cierto, por ahí estas cuestiones que tienen que ver con un partido político y en particular con el peronismo no interesan mucho al grueso de la gente, pero tiene que ver mucho con la política y cómo se desarrolla la política en los distintos distritos. Pero ya cambiando de tema y yendo a otro de actualidad, me acompaña también otra vez, otro año, mi querida amiga Gabriela Rojas Pérez. Así que muchas gracias por acompañarme, como siempre, ¿no? Muy buenas noches, señor Correa. No, muy buenas noches a todos. ¿Otro año, Iván? No sé, Iván, mucho, ya... ¿Somos mayores de edad? Éramos, bueno... Éramos jóvenes. Éramos jóvenes. No era poca cosa. El tiempo pasa y creo que la continuidad, hace tantos años como está este programa, tenemos pantalla para hablar de esto, ¿no? Visibilizado tal cual. estos últimos años, ¿no? Eso, yo te voy a dar el pie porque esto amerita en los programas de tele para que... ¿Por qué la invité a Gabriela? Porque Gabriela es una ferviente defensora de todo lo que tiene que ver con las causas de las mujeres, digamos, algo que se viene acrecentando a lo largo del tiempo, en estos últimos tiempos, y está bueno. Y ha sucedido algo que es de conocimiento público, hace un par de días nomás, en donde de manera impune 6 personas, 6 crápulas, 6 tipos, digamos, que no merecen ningún tipo de calificativo bueno, violaron a una chica que ya las últimas informaciones que están llegando es que ha prestado declaración y aportó detalles de la brutal agresión que sucedió en Palermo, la víctima, ¿no? De eso quería hablar con Gaby. Así que Gaby, te escucho. Bien, creo que varias cosas. La primera y la más importante es por qué lo hacen. Porque pueden. Señor Correa, lo tremendo es que lo hacen porque pueden. Porque el ejercicio del poder del hombre sobre la mujer es algo histórico. En su momento esto se hablaba como manada. No, son 6 varones violando a una mujer. Porque pueden, porque tienen la fuerza física. Si nosotros hablamos de los casos de femicidio, que sería el punto extremo, estamos hablando que en el 2022 ya tenemos 43 mujeres y disidencias asesinadas. 43. Y estamos a 2 de marzo. No, la verdad que es el año pasado tuvimos 256 femicidios y 8 transfemicidios. No, evidentemente... Entonces, esto indica un accionar diario prácticamente, cada día y medio, cada 2 días. Se asesina a una mujer. ¿Por qué? Porque no se puede ejercer un poder o el poder sobre ella. La antropóloga Rita Segato tiene varias publicaciones al respecto donde habla que la violación, más allá de la connotación sexual, tiene que ver pura y específicamente con el ejercicio del poder. ¿A quién se domina? Por eso se buscan cómplices. Claro. Entonces tratamos de buscar perversiones
Y además algo muy importante, esto no atraviesa solamente a las clases sociales bajas. Yo que por lo general los que mueren son los pobres, los que no, los no educados. Acá había un hilo conductor que tiene que ver con que son estudiantes universitarios, la mayoría de ellos cursan en la USAN, digamos. Uno presupone que gente o chicos con estudios terciarios pareciera que no estarían involucrados en estas situaciones, pero bueno, hay algo que habrá que rever, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que rever. Cosas malas y cosas buenas y acciones muy directas. La mujer que ve la situación y sale a denunciarla. Porque esto no es que no pasaba antes, esto sucede. Lo que pasa es que ahora se denuncia, porque es mal visto. Antes eran situaciones que ocurrían en un ámbito privado. Claro. Ahora, si una mujer es atacada, nos toca a todas. Entonces, inmediatamente hay una acción directa sobre esto. No, y hay un dato también. Eso es muy importante, porque tiene que ver con la difusión. Sí, no, sin lugar a dudas. Y hay un dato que es puntual, ¿no? Se ha hecho muy... se extendió mucho en las redes una frase que tenía que ver con que hay muchas mujeres que son víctimas de violencia, digamos, de cualquier tipo de violencia, en este caso de violación, pero todos conocemos a una persona, pero no hay hombres que, digamos, que uno hable entre los hombres, no, yo tengo un amigo violador, digamos, o sea, no es común eso, ¿no es cierto? Y algo está andando mal, digamos, algo no funciona, porque si evidentemente porque yo creo que existe un tabú, creo que existe un tabú sobre lo que es la violación, sobre lo que es el abuso, pero violadores y abusadores hay muchos. La mayoría de las mujeres tenemos una experiencia en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra vida de mujeres adultas donde hemos sido abusadas por algún hombre. Y personas quizás, en el caso de los femicidios, siempre es del ámbito interno. Los conocen, son de sus casas, son de sus hogares. En otros casos, en el caso del abuso en la calle, pasamos si un hombre intenta agredirnos o nos agrede o nos manosea o nos toca. Esto sucede muy constantemente, en la vida de la mayoría de las mujeres, sobre todo de las mujeres adultas. La diferencia ahora es que esto se denuncia, que no se permite, que no se naturaliza, que si una mujer pasa por un lugar y un hombre considera que puede decirle lo que quiera, ya no es algo natural y normal. ¿Por qué? Porque hay que preguntar. Hay que preguntar, porque la violencia empieza desde la microviolencia, que es la de andar por la calle y que a una le digan qué lindo que tenés, qué linda que tenés. No te permití que me hablaras. Hay un espacio donde la comunicación es un proceso y en ese proceso hay que pedir permiso. Desde esa microviolencia hasta el abuso son violencias cotidianas que las mujeres vamos sufriendo. Entonces, me parece que no hay que minimizar ninguna. Lo importante de todo esto es que las mismas mujeres nos protegemos entre nosotras y salimos a denunciarlas. Que todavía existan, incluso desde hombres educados, periodistas, cuestionamientos Tal cual. hacia si la mujer había consentido o no. Uno puede consentir un vínculo sexual, puede consentir una relación y puede decir que no. El hombre también puede decir que no, Tal cual. que no quiere más o que no tiene ganas porque también la estructura autoritaria y machista perjudica a los hombres. A ver, varias cuestiones de lo que estás planteando vos. Se ha hablado mucho en estos días con el caso de la violación en Palermo, de las familias, ¿no? De hecho, muchas familiares de aquellas personas que protagonizaron el hecho manifestaron, bueno, nosotros no le hemos dado una educación para que termine haciendo lo que hizo. En el caso creo que el chico de la Ferrer, hablaba un hermano, y es como que la pregunta concreta a la familia, ¿qué tiene que ver en todo esto? O esto es algo que excede a la familia, digamos, uno puede formar a un joven o a lo que sea, criarlo y después, digamos, deshacerse y creer que ya está hecho. Yo creo que tiene que ver precisamente con esto que veníamos hablando, ¿no? Con las microviolencias, que no se llega a este extremo tan grande del abuso sexual, pero sí existe violencias sobre el más desprotegido, sobre el más débil. Una naturalización dentro de las estructuras familiares de que esto está permitido.
Por eso lo hacen porque pueden. Digo, educar no es sentarse y decirle a un niño, hay que respetar a las mujeres. Las mujeres son buenas, las mujeres no se tocan, las mujeres son princesas. No. Educar a alguien es educar en, precisamente, no ejercer el poder que uno tiene sobre absolutamente nadie, ni nada. Desde un animal hasta una persona mayor. Te vas a olvidar que somos una sociedad violenta. Y eso responde a un modelo también, a un modelo capitalista, porque eso es lo que está en cuestionamiento en este momento. Un modelo patriarcal de un padre que castiga, de un padre que impone. Ese padre se ve a veces reflejado en esta cantidad de varones que lo hacen porque pueden, porque aprendieron que esto es. Y la universidad no es ajena a esto, porque la universidad debería educar precisamente en cuestiones de género, aprender a visibilizar cuál es el ejercicio de poder del que lo tiene, del que puede hacerlo. Estuvimos hablando con la gente de la UNSAM pidiéndole algún tipo de manifestación acerca de eso, de esto, y bueno, ellos dijeron que momentáneamente no van a hacer ningún tipo de declaración. Calculo que no se trata ni de culparlos ni mucho menos, no tiene de empezar a pensarlo. No, pensarlo más amplio. Y otro de los interrogantes que me surge a partir de esto tiene que ver con la justicia, ¿no? Con el rol que cumple la justicia y con lo que genera la justicia, digamos, si sirve para resolver este tipo de casos, porque yo veo una justicia también acorde a todo este sistema patriarcal que vos estás manifestando, ¿no? Exactamente, la justicia es una estructura patriarcal. Que existan en este momento muchísimos dispositivos para contener a la víctima, también significa que en un proceso judicial esa víctima no sea nuevamente expuesta. Y esto es lo que la justicia les debe y nos debe a las mujeres. La no exposición constante desde un lugar de víctima, que seamos nosotras las que somos víctimas, tener que salir a reclamar justicia, cuando deberían estar todos los mecanismos impuestos para que esto fuera algo natural, que circulara, que corriera. Claro, que tenemos que ver cuáles son las condenas, tenemos que ver cuáles son las condenas en la mayoría de los casos de femicidios, de abusos. Hace poco hubo un caso comprobado donde un hombre violó sistemáticamente a su hijastra, tuvo 2 hijos, y era un juicio abreviado, le dieron 10 años de prisión. Entonces, es muy complejo. Lo importante es que ahora las mujeres decimos que no. Que esto no está bien, no se naturaliza absolutamente nada, ni desde la microviolencia hasta la más grande y hasta la más enorme, se pone, no es que somos locas gritando, estamos diciendo, ustedes pueden hacerlo, pero nosotras decimos no. A las mujeres así, no. Mujeres, niños, disidencias, que son las víctimas. Gaby, te agradezco mucho y bueno, no vamos a dejar, digamos, de mencionar que en la semana hay un nuevo aniversario del 8 de marzo, digamos, que es el Día de la Mujer, se conmemora también, digamos, yo no sé si está bien decirlo de esa forma, pero está estipulado así, y calculo que va a haber manifestaciones referidas a toda esta temática, ¿no? Porque es un día mundial, porque es un día que abarca a todas las mujeres y porque históricamente es un día de lucha. Es un día de reivindicación y de lucha de las mujeres. Porque las mujeres fueron asesinadas por pedir jornadas de trabajo mínimas. Nosotras no tenemos sueldos acordes a lo que tienen los varones. También es un reclamo. El cupo femenino ha tenido que ser un reclamo. Y todo se ha impuesto con lucha. La interrupción voluntaria del embarazo fue ni más ni menos que una lucha del colectivo femenino. Yo igualmente en algunas cosas tengo algunas cuestiones, no de disidencia, pero sí de roles. O sea, vos hablabas del cupo femenino. Y yo a veces creo que en muchas ocasiones los cupos femeninos son impuestos por los mismos hombres, digamos. No sé si se entiende esta situación, ¿no? Esta explicación, la estructura patriarcal también la sostienen las mujeres. Todas, no. Todas, no. Las mujeres son grandes reproductoras de esos modelos. Por eso, si recuerda, cuando hicimos el reportaje a la mujer del pueblo originario de Chile, a Isabel, que estaba formando parte de esta asamblea constituyente que va a definir la Constitución, hablábamos sobre el lugar y el espacio que estaban ocupando las mujeres. Mujeres empoderadas hablando, ni más ni menos, desde un lugar de igualdad, no reproductoras del modelo. Y si usted ve las movilizaciones de las mujeres son muy distintas a las que hacen los varones. Y las estructuras que están formando las mujeres en este momento para tomar decisiones en la mayoría de los espacios de trabajo, instituciones, donde se generan
comisiones de género y disidencias, siempre funcionan de una forma asamblearia. Lo decidimos entre todas. Y los preparativos de la mujer para movilizarse es reclamar, exigir, pero al mismo tiempo van bailando y van cantando. Y lo que muestran son sus cuerpos, esos cuerpos que son constantemente agredidos. Y esos cuerpos que cuando sirven para amamantar o lo mostramos porque queremos, son un horror. Ahora, cuando sirven para vender... No tanto. Me quedé pensando en lo que decías y en esta situación de machismo y patriarcado que existe, ¿no? Esta semana ha habido, bueno, esta semana que acaba de culminar, se realizó, como todos los años, la apertura de sesiones en el Congreso. Y hay un dato que marca a las claras lo que estamos manifestando en este bloque, y es una situación en donde la vicepresidenta le manifiesta al presidente que pide un minuto de silencio, algo que me parece que si se lo hubiera pedido un hombre no hubiera tenido tanta trascendencia, y pareció, o fue expuesto por los distintos medios, como una orden que no debe dar una mujer, digamos, y si lo fuera, digamos, no sé si se entiende lo que quiero manifestar, ¿no? Se tornó en un hecho grave porque lo manifestó una mujer y porque todo lo que representa también la vicepresidenta, digamos, como una persona o como una mujer, ¿no? Hay un montón de lecturas que bueno, si usted escucha cuáles son los cuestionamientos hacia la vicepresidenta, son cuestionamientos hacia su persona femenina, su persona de mujer. No, bueno, porque pero está en el también ejercicio del perjudican poder. Al presidente en este caso, porque es como, ¿cómo vas a dejar que te hagan esto? Sería en un léxico, digamos, de barrio, Lo ¿no? que sucede es que cuando las mujeres decimos que no, o decimos, no, mira, que digan piropos no está bien, porque no, ay, qué locas y exageradas somos. Cuando le decimos a un hombre no, somos locas y exageradas. Y no se olvide que nosotros tenemos un caso emblemático en la República Argentina, porque usted puede estar de acuerdo o no con el accionar de Milagros Sala, pero Milagros Sala está presa, y está presa por mujer y por aborigen. Y no corresponde, porque ninguna persona en su proceso judicial está presa como está ella. Sin condena. Gaby, te agradezco mucho, muy clara y como siempre para plantear una reflexión muy seria. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y entramos en el último bloque de este primer programa, digamos, que se ha dado en llamar aciertos y errores. Inicio del ciclo lectivo 2022 en la Escuela Primaria 20, una gran emoción. La verdad que es un orgullo volver a la presencialidad plena después de tanto esfuerzo que hicieron las docentes, por supuesto, los equipos directivos, las auxiliares, para educar en pandemia. Los chicos en el aula, creo que esa es la misión de todos. Y bueno, yo acompañando el Consejo Escolar, el municipio, hemos hecho una obra importante acá de techos para poner en valor tanto la primaria como la secundaria. Así que a seguir trabajando porque la educación es el motor del progreso social. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Uno de los puntos fuertes donde hizo hincapié el presidente en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación tuvo que ver con la obra pública y más precisamente con la vivienda. Vivienda que para algunos es más que necesario, digamos, por estos días con el valor de los alquileres y demás. ¿Cómo podrá uno acceder o hacer para acceder a este tipo de vivienda? Nosotros tuvimos la posibilidad, digamos, de en San Martín presenciar
la entrega de nuevas viviendas en ese predio que queda ahí sobre la avenida Márquez y Ruta 8, casi llegando a Ruta 8, a la Rotonda. Es un plan de viviendas que viene desde hace mucho tiempo y se va entregando en etapa. Lo concreto que más allá de lo que implica para la foto, digamos, esto se puso de manifiesto el otro día el propio presidente, prometió una cantidad de viviendas que esperemos sean realidad, digamos, que sean ciertas, que se concreten definitivamente, porque la verdad que más allá de que la posibilidad de generar trabajos, lo cierto es que son cuestiones necesarias por lo que implica hoy, digamos, me parece que una de las cosas importantes, interesantes, tienen que ver con saldar esas deudas que tienen con la sociedad. Una de las cosas es el del trabajo, otra cosa es la salud, otra cosa es la vivienda, digamos, ¿no? Y en ese camino andan. Estuvo el intendente de San Martín junto a autoridades de la provincia de Buenos Aires. Con esto nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene con más aciertos y errores. Bueno, hacemos lo que podemos y espero que haya sido de su agrado. Nos esperamos la semana que viene con más aciertos y errores. Siempre es una alegría compartir este momento con los vecinos y las vecinas, un momento muy, muy emotivo, un sueño cumplido, tan difícil siempre, pero en este mundo y en esta Argentina tan complicada que nos toca vivir, bueno, es un sueño casi inalcanzable, pero al mismo tiempo hay que destacar, por un lado, el compromiso y la decisión política del Gobierno Nacional, del presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, que se pusieron esta política al hombro con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con el presupuesto necesario. Las decisiones de cómo crece una ciudad, cómo pueden tener oportunidades los distintos sectores que componen una sociedad, es una decisión que se toma desde el gobierno local, ¿no? Por eso trabajamos con Fernando y todo su equipo buscando nuevos terrenos, planteando en qué lugares podemos hacer construcciones con más densidad para hacer edificios. La satisfacción de que es tuyo, de que no te mueves de acá, de saber que le dejas algo a tus hijos, así estés 30 años pagándolo, pero va a ser tuyo y se lo vas a poder heredar a ellos. La sensación de que es mío, es mía. Y además la posibilidad de articular junto con los municipios para hacer una política más eficiente aún, generar nuevos proyectos en San Martín, que es lo que necesitamos en toda la Argentina, pero en este caso nos toca San Martín y entonces nos pone todo muy contentos.